Ya algunos ya estamos volviendo ya de las vacaciones, ¿cierto? Ahora nos enfrentamos con el duro marzo. Cuando uno ya empieza a ver todos los gastos que viene marzo, hay que aferrarse al Señor. Las listas de útiles, los uniformes. Así que este mes no vamos a comer pizza, le vamos a decir a los niños. Pero el Señor es bueno, sabemos que el Señor nos ayudará, ¿cierto? Y ya en abril volveremos a comer pizza. Se nota que la iglesia ya va volviendo, ¿cierto? Quienes pudieron tener algunos días fuera de Santiago, ¿cierto? Tenemos la costumbre de los meses de enero y febrero tratar de salir a alguna parte, pero ya se empieza a notar que la iglesia está volviendo. Sabemos que hay varios hermanos que continúan sus vacaciones. Hay un segmento que toma los primeros días de marzo, ¿cierto? Para salir, a mi gusto son los más bendecidos. Es como que tienen las playas para ellos solos, los precios ya están más baratos, lo pasan bien. Pero ya estarán de vuelta y podremos estar aquí. Así como comentaban, el campamento de jóvenes tuvo momentos bien variados delante de la presencia del Señor. Cuando pasaban los jóvenes aquí, yo no sé por qué no pasé, pero es que venía medio distraído. Pero también estuve en el campamento y creo que en hartos aspectos fue un campamento bueno. Pero lo principal y por qué suceden ese tipo de asuntos es simplemente porque hay una disposición distinta. Y hay un tiempo que uno aparta para poder estar en el campamento, para poder estar ahí. Y pensando un poco en esto, yo creo que lo que el Señor nos llama es a poder buscarle, es a poder estar en su presencia. No es lo mismo cuando miramos a Dios de lejos que cuando estamos en su presencia. No daba lo mismo ser parte de las multitudes que seguían a Cristo que ser parte de los 12 discípulos. Se aprendía de una manera diferente, se imita a Cristo de una manera diferente. Y este tema de buscar a Dios no es algo que nosotros podamos elegir cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, ¿cierto? La palabra eclesia, como se nos ha enseñado, tiene que ver con llamados. Significa en griego los llamados afuera. Yo siempre lo he interpretado como los llamados afuera del mundo, para poder estar con Dios. Y nosotros cuando somos llamados por Dios, hay algo que nosotros no podemos elegir y es buscar o no buscar a Dios. Su palabra en diferentes partes nos incentiva y nos comanda a poder buscar de Dios. Mire, hay un versículo en el libro de Amós, yo ya los tengo escrito aquí, si usted quiere lo puede buscar. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hay un montón de cosas que nosotros podemos entender en la Biblia que están hechas como mandamientos de Dios. De hecho, tenemos los 10 mandamientos. Pero en ninguno de ellos encontramos un mandato con una reacción tan inmediata como esto. Y es que cuando buscamos a Dios, algo pasa ahí que obtenemos de esta vida que Dios nos quiere dar. Hay algo espiritual que pasa en nosotros en que Dios actúa de una manera diferente. Si bien hay recompensa para quienes hacen sus mandamientos, hay recompensa para aquellos hijos, por ejemplo, que honran a sus padres. Hay recompensa en eso. La Biblia nos enseña que hay una recompensa de eso de vivir más años, por ejemplo. Así que cuando vemos a alguien viejito, probablemente honró a sus padres. Pero la palabra del Señor dice: buscadme y viviréis al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, para ponernos un poco en el contexto de Amós, había un tiempo cierto de prosperidad que el pueblo de Israel había llegado con Usías, con Jeroboam II.
Había un tiempo de grandeza que el pueblo de Israel había llegado. Ya el pueblo se había establecido con reyes fuertes. Ya habían levantado muros que los protegían de sus vecinos agresores. Ya comenzaron a tener riquezas, muchas veces por conquistas que se produjeron de otros sectores. Tenían abundancia. Y en este tiempo de abundancia, el pueblo de Israel parece ser que su corazón empezó a cambiar. Antes de esto hubieron reyes que honraron a Dios. Antes de esto hubieron reyes como Salomón, que quiso construir un templo, siendo legado de David, que David no lo pudo hacer simplemente por los pecados que él cometió delante de Dios. Dios no quiso que levantara el templo él, sino que se lo dio a Salomón para que él lo hiciese. Y levantaron un templo donde la adoración a Dios comenzó a ser algo general de su cultura. Pero en medio de esta vivencia que tenían ellos como Israel, en medio de las conquistas que habían hecho, en medio del poder militar que ya tenían, sus corazones comenzaron a girar. Y parece ser que esto que ellos se sentían protegidos por el Dios único y por el Dios verdadero, comenzó a dar un giro en sus corazones y ellos empezaron a sentir, oye, como nación estamos súper bien. Como nación somos una nación fuerte. Hay riqueza. ¿Se acuerdan cuando sacamos los IFE? Estábamos contentos, íbamos al supermercado, los precios nos gustaban en ese tiempo. Me acuerdo que había como un poder adquisitivo que la gente tenía. Yo veía, pero todo el día al cartero entregándole paquetes a mis vecinos. Yo decía, ¿qué venderá el cartero? Pero era impresionante que todo el mundo comprando. Bueno, yo mismo me llegaban regalitos que yo mismo me hacía, y como AliExpress te lo mandaba un mes después, ya se me había olvidado. Uy, ¿qué me llegó? Decía yo. Justo lo que quería. Y cierto que era un tiempo bueno. El pueblo de Israel estaba viviendo ese pequeño momento en que había dinero circulando, un tiempo en que ya habían conquistado a los vecinos que tenían cercanos, ya no le tenían miedo a las otras naciones, pero Dios comenzó a darles un mensaje a ellos. Y Dios comenzó a decirles, mira, el pueblo de Damasco que hay allá, el pueblo de Gaza con los filisteos, los edomitas que están allá, y empezó a entregarle un mensaje para todos ellos que Dios, trayéndolo en términos chilenos, los iba a hundir. Que Dios no iba a bendecir a esas naciones. Pero la palabra traída por el profeta Amós siguió avanzando. Y después de hablar de todas las naciones y cómo Dios iba a quitar sus ojos de esas naciones y esas naciones iban a sufrir, le habló a la nación de Israel y le habló a la nación de Judá. En ese tiempo ya estaban divididos, eran dos reinos diferentes, y Dios comienza a darle un mensaje a Israel diciéndoles que se iban a acabar esos tiempos. Y ellos iban a ser tomados, iban a ser traídos por otra nación y iban a volver a ser esclavos. Y le habló a Judá, que venía de reyes fuertes, de la dinastía directa del rey David, de Salomón. Y le comenzó a hablar al pueblo de Judá, diciéndole que ellos iban a ser arrasados por estos pueblos que iban a venir por ellos, iban a ser deportados y sus vidas iban a ser relegadas a la esclavitud. El pueblo, cuando estaba bien, no lo quería creer. Era cuando la gente, ¿cierto?, tenía dinero y salió alguien diciendo, oye, pero esto va a causar inflación. ¿Qué inflación? Y ahora todo caro. Ahora, fue un error de todos, de cómo se sacó la plata y de cómo se gastó la plata, ¿cierto? Pero en ese tiempo parece ser que nadie quería escuchar. En el tiempo de Israel nadie quiso escuchar lo que Dios estaba hablando, y había una palabra de fondo. Cada vez que Dios le hablaba al pueblo de Israel, cada vez que vemos un profeta hablando al pueblo de Israel, no es simplemente cosas malas que le van a pasar a Israel,
Si ustedes buscan la profecía de Dios para Israel, siempre termina con amor. Siempre termina con una puerta que Israel puede abrir para poder zafarse de lo que viene para ellos. Siempre termina con una puerta que Israel puede tocar para que Dios les defienda, porque Dios es un Dios de amor. Y a pesar de que sentía la rabia y la injusticia de Israel como le era como nación, en el profeta anterior, en el profeta Oseas, compara al pueblo con una prostituta que se prostituía con diferentes dioses. Así le dolía el corazón a Dios cuando Israel le era infiel. Así le dolía el corazón a Dios cuando Israel tornaba y cambiaba su corazón. Pero la puerta que Dios le estaba dando a Israel era: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No era algo tan difícil, ¿cierto? Al pueblo le era más fácil matar un animal. Al pueblo le era fácil cumplir los ritos. Se sentían orgullosos de cumplir los ritos. Preparaban sus mesas para poder tener la cena que tenían ellos. Cuando venía el tiempo de sacrificio, apartaban sus animales, contaban el dinero que tenían. Bueno, vamos a dar a Dios esto. Compraban un animal como había que comprarlo, sin mancha. Iban, lo daban, pero en sus corazones solo había religiosidad. En sus corazones se habían apartado de Dios y ya no estaban obrando en el camino que Dios quería, porque Dios quería que el pueblo le buscara. Eso era lo que anhelaba el corazón de Dios. Era que el pueblo comenzase nuevamente a buscarle. Ahora que íbamos a ir al campamento, uno se empieza a acordar como de las cosas que tenía el año pasado. Y me acordé que el año pasado yo tenía un banano que me había comprado. Yo no sé por qué. Miren, casi nunca uso banano, pero me gustan los bananos. Esto es como entretenido andar con algunas cosas. Por ejemplo, aquí las llaves que las ando todas sueltas, tenerlas en un banano. Y me compré un banano. Fui a una tienda, me compré un banano, anduve con mi banano feliz, y en el año se me olvidó ocuparlo. Entonces este año empecé a pensar, como que quería comprarme un banano, y después pensé, no, pues, ¿para qué me voy a comprar uno si tengo uno por ahí? Así que empecé a buscarlo. Y empecé, ustedes saben, mi esposa siempre me reta cómo busco las cosas, pero uno busca más o menos así. Y miraba en los roperos, y como que mirabas, a ver, ¿dónde lo podría haber dejado? Y hay una cosa donde tenemos carteras y cinturones, y yo miraba ahí. Y no lo encontré, po. Pero seguía como preocupado el banano. Entonces un día dije, ya, voy a buscarlo bien, voy a buscarlo. Y empecé, y de todos los lugares que se me ocurría donde voy a estar, elegí uno. Y dije, ya, este lugar voy a desarmar. Y había una corbata, unas carteras, unas cosas que se ocupan en invierno. Y empecé a ver así, y no lo encontré, po. Y cuento corto, hasta el día de hoy no encuentro el banano. Esta historia no termina feliz. Hasta el día de hoy no termino el banano y digo, ¿a dónde habré dejado ese banano? Pero lo que me trae a colación esto es que hay cosas que no se encuentran fácil. Hay cosas que para poder encontrarlas es difícil y hay que hacer esfuerzo. ¿Cierto? Yo entendí que cuando mi esfuerzo era tenía pocas probabilidades de encontrarlo. Cuando empecé a mover, pero ni siquiera he buscado en todos los sitios que se me ocurre buscar en la casa. Ahora también yo sé que mi esposa mete en algunas maletas, algunas cosas que ocupamos el año pasado, y yo tiendo a encontrar mi short por ahí por julio. Pero hay cosas que se guardan ahí. Entonces, hay cosas que para poder encontrarlas uno tiene que dar un esfuerzo un poco mayor. Déjenme traerle otro ejemplo para poder hacerme entender en esto. Miren, un tiempo a mí me dio por estudios griegos. Y en ese tiempo me hicieron leer la Ilíada. Yo nunca la había leído, la Ilíada, y ahí empecé a obtener algunos datos sobre ese libro. Como que, por ejemplo, se escribió en el año 700 a.C. Pero yo me quedé sorprendido cuando me dijeron que en realidad
la guerra de Troya ocurrió en el siglo XIII antes de Cristo. Pero, como no había escritura, se transmitió de manera oral. Por eso yo había escuchado que los griegos hacían los cantos de la Ilíada. Y era porque habían personas que se la aprendían de memoria, lo tomaban como un oficio, iban a las plazas y se ponían a cantar esto. No sé si realmente era cantado o hablado, pero lo recitaban y recitaban la sección 1, y al día siguiente venían y la sección 2, y al día siguiente venían la sección 3, y para la gente era el símil de nosotros como ir al cine. Iban a las plazas y se ponían ahí a escuchar la Ilíada. ¡Oh, Aquiles, no! ¡Lo va a matar! ¡Héctor, no! Se pasó, mató a Patroclo. Y la gente no lo podía creer y no hallaba la hora de que llegara el día siguiente para que el otro siguiera cantando la Ilíada. Y eso se cantó desde el siglo III hasta el siglo VII, y ahí a alguien se le ocurrió inventar la escritura para los griegos, y ahí por primera vez la escribieron. Y de ahí fue de tradición escrita en adelante. Pero resulta que hubo un tipo que se llama Schliemann que le llamó la atención, leyó la Ilíada cuando era niño y dijo: esta historia tiene tanto detalle y le gustaba tanto, y la fue leyendo a través de los años, que cuando él era joven de unos 20 años, dijo: yo creo que por el tipo de detalles que tiene todo esto, Troya debe haber sido un lugar real. Y a él se le metió en la cabeza encontrar Troya. Y fue un tipo que empezó a hacer negocio, le fue muy bien, un empresario del 1800 y algo, 1850 más o menos, para que se hagan una idea. Le fue muy bien, se hizo millonario para la época y dijo: ok, yo no trabajo más. La riqueza que tengo la voy a invertir en encontrar Troya, porque yo creo que es verdad. Viajó a Turquía, viajó a Grecia, empezó a visitar varios lugares donde él creía, leía el libro una y otra vez, y él tenía la fijación de que Troya existía. Y cada vez que aparecían detalles de montes, de cosas, él empezaba a ver dónde habían cosas parecidas, geografías parecidas, dónde puedo más o menos ser. Para hacer el cuento corto, cuando él tenía como 70 años, descubrió el lugar arqueológico donde se produjo la guerra de Troya. Antes de este descubrimiento, de ahí atrás, ¿cierto? Siempre se pensó que esta era una historia ficticia que había escrito un tal Homero. Pero ahora se sabe que Troya fue una guerra, fue verdad, y el libro a lo mejor le está poniendo un poquito más para que sea interesante, o en los años de tradición oral le fueron poniendo ahí para que sonara más bonito la película que estaban dando en las plazas. Pero el asunto es que existió. Pero para poder encontrarla, este tipo dedicó todos sus recursos, dedicó todo su tiempo, porque se entregó por completo a esto. Podemos decir que dedicó su vida a encontrarlo. Y finalmente lo encontró. Y después él encontró las ruinas, después vinieron otros después de él, y ya empezaron a encontrar los artefactos, hasta que encontraron incluso un escudo que se describe en la Ilíada. Y ahí dijeron: oh, sí, en realidad este tenía razón, era todo verdad, fue una guerra que se produjo, y encontraron esos cimientos. Nosotros vivimos en un mundo que nos enseñan que las cosas suceden rápido. Vivimos en un mundo del llamado telefónico, vivimos en un mundo, ¿cierto?, en que apretamos un clic y queremos que algo suceda rápidamente. No tenemos paciencia más allá de 10 segundos para esperar que un clic reaccione. Entonces el concepto de entregar nuestra vida a la búsqueda no está arraigado en nosotros. Nosotros somos más de buscar así. Si no lo encontramos, nos compramos otro banano. Todavía no me lo compro, pero estoy a punto. Y estamos acostumbrados a buscar rápido. Nosotros vivimos en el mundo que, por ejemplo, que nos dicen que para bajar de peso basta con tomar un tecito con limón. No sirve. No es que la haya probado muchas veces, pero no sirve esa cuestión. Estamos en un mundo, ¿cierto?, que nos dice: no, si tú todas las mañanas te levantas y te tomas un vaso de agua, no te va a dar un ataque al corazón. Es mentira esa cuestión. Es mentira. Creemos en que el poco esfuerzo
nos va a dar un gran resultado. Y eso es una invención de este siglo. Los jóvenes, no los jóvenes de acá, gracias a Dios, pero esta generación de jóvenes pensaba que cambiando una letra era ser inclusivo. Cambiando una letra era crear una revolución inclusiva. Eso no es así. Y este siglo quiere entregar las cosas como si fueran fáciles. Vemos a alguien que dice, no, si haciendo esto vas a marcar calugas. No, no es así. Porque las cosas cuestan. Cuando tenemos que encontrar algo que es difícil y que vemos que no todos lo encuentran, es porque hay que avanzar. Hay alguien en la Escritura que yo identifico claramente buscando a Dios. ¿A que no se imaginan quién es? No, es Jesús. Claramente nosotros identificamos que después de predicar, le decía a los discípulos, ustedes vayan nomás, yo tengo que hacer. Y se iba a los montes solo a buscar a Dios. Mira, cualquiera diría, oye, pero si podría haberlo buscado con los 12. Pero no funciona así. Nosotros vemos a Jesús en la Escritura buscando a Dios por 40 días. Cuando el Señor, yo me imagino que hablaba y todo el cielo le ponía atención. El Padre, por supuesto que le ponía atención. Pero la búsqueda que él tenía de Dios era una búsqueda seria, porque él estaba en una condición de hombre. Él estaba en una condición humana en que buscar a Dios con nuestro cuerpo material es complicado, es difícil. Pero él buscaba a Dios. Y yo en este punto me pregunto, ¿cuánto estoy invirtiendo para decir que busco a Dios? Si el pueblo de Israel oraba 3 veces al día, el pueblo de Israel tenía los rituales necesarios, el pueblo de Israel cumplía con el orden cívico, con el orden religioso de las cosas que habían que hacer, pero así todo Dios le decía que tienen que buscarlo. Buscar a Dios necesita de nuestro tiempo. Buscar a Dios necesita de nuestro esfuerzo. Buscar a Dios necesita de nuestra entrega. Hay una parábola en la Escritura, en Mateo 13:44, que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es cuando nosotros consideramos que algo tiene valor. Y déjenme decirle que yo sé, y Dios sabe que cada uno de ustedes sabe que su vida tiene valor. Sabe que ninguno de ustedes dice, yo quiero morir ahora. No, nuestra vida tiene valor para cada uno de nosotros. Y Dios dice, buscadme y viviréis. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí creo que Dios nos muestra ahora la forma de cómo hay que buscar a Dios. Yo hago el símil de estar mirando la ropa y pensar que a lo mejor puede estar mi banano por ahí. Pero esa no es la forma es indagar, buscar, remover. Yo sé cuál es la forma de encontrarlo, tiene que estar en la casa. Pero el esfuerzo de buscar ese banano no le he querido dar. Porque quizás no es tan importante para mí tampoco. No me pasa nada si no tengo un banano. Pero si no buscamos a Dios, hay algo que va
pereciendo en nosotros. Hay algo que va muriendo en nosotros a medida que nos alejamos de Dios. Un día yo saqué un árbol de mi casa porque se estaba secando. Y lo saqué y lo puse afuera. Y lo iba a botar. Y cuando lo saqué, no lo saqué al tiro porque tenía que partirlo, tenía que romperlo. Y me acuerdo que al día siguiente lo miré y dije, oye, pero como que no se ve muy seco. Y pasaron un par de días y el árbol se veía exactamente igual que como yo lo saqué. Entonces yo empecé a pensar, a lo mejor tengo que plantarlo de nuevo. A lo mejor. Y ¿saben? Me llamó la atención que al día siguiente de que yo había tenido ese pensamiento, el árbol amaneció entero seco. Y estaba totalmente seco. Se demoró un par de días en consumirse y amaneció totalmente seco. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y comenzamos a apartarnos poco a poco, saben que la muerte no es inmediata, pero nos comenzamos a secar. Y el árbol pasó un día secándose y visualmente yo no veía indicios de que se estaba secando. Pasaron 2 días, pasaron 3 días y yo no veía indicios. Pero en un momento el árbol se secó y murió. Yo solo sé que cuando no buscamos a Dios, hay algo que está muriendo. Y a lo mejor visualmente no estamos ni secos ni nada, pero si no estamos buscando a Dios, es que no hay 2 caminos. No hay 2 caminos. Si queremos vivir y vivir el Evangelio como Dios nos ha comandado el Evangelio, entonces tenemos una opción y es buscar a Dios. Y buscarlo no como cualquiera lo haría, sino que buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Buscarlo con todo nuestro corazón, el lugar donde se acentúan nuestros deseos. La Biblia nos dice, donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde nosotros ponemos nuestro corazón, no tenemos problema para gastar nuestro dinero. ¿Ustedes han visto una persona enamorada que tiene problema para comprar una flor a su amada? No, es que no hay problema para eso. Cuando nuestro corazón ama algo, es que lo damos todo. De repente hay algunos, no sé, por dar un ejemplo, no sé, alguna persona que ame una televisión, no sé, y quiera tener tal modelo de televisión y le gustan los televisores y quiere tener el de 75 pulgadas y etcétera. En algún momento, si eso le da mucha vuelta, la va a salir comprando. La va a salir comprando y en algún momento el dinero que va a gastar en eso va a decir, vale la pena gastar en esto. Y cuando se siente en el Señor va a decir, así me gustaba a mí. Porque cuando algo anida en nuestro corazón, no escatimamos en gastos. No escatimamos en el tiempo que hay que tener. Uno no tiene tiempo para nada. Pero si hay algo que quiere, nos damos el tiempo de hacerlo. Si hay algo que realmente deseamos, lo hacemos. Y Dios desea que le busquemos con ese corazón. Que podamos cambiar nuestro corazón a una sintonía de Dios que nos permita buscarle porque le deseamos. Porque deseamos estar en su presencia. Porque anhelamos estar ahí. Y eso no sucede de un momento a otro. Primero amerita un esfuerzo de nosotros. Amerita un esfuerzo en oración. Amerita un esfuerzo en la lectura de su palabra. Y yo sé lo que significa eso. No porque yo haya nacido en el Evangelio o venga de una familia cristiana, se me hace más fácil o más difícil. Para todos es igual de difícil. Cada uno lucha con lo suyo en más medida. Para algunos son más fáciles algunas cosas que otras. Pero buscar a Dios es una tarea difícil para todos. Por eso brillan
por decirlo así. Los que están en sintonía con el Señor, los que están en su presencia, son de bendición para los demás. Chorrea bendición a través de sus vidas. Cuando una persona está cerca de Dios, cuando una persona está buscando a Dios, parece ser que su rostro se ilumina. Cuando Moisés bajaba del monte después de haber subido no sé cuántos kilómetros arriba y bajaba del monte, el pueblo lo veía y decía, le brilla el rostro por haber estado en la presencia de Dios. Cuando una persona está en la presencia de Dios, cosas comienzan a suceder en su entorno. Cuando una persona está en la presencia de Dios, simplemente evangeliza, simplemente habla, porque la presencia de Dios chorrea la bendición que Él tiene. Pero para eso es necesario que le busquemos con nuestro corazón. Dice, con toda tu alma, que busquemos a Dios. Ya casi para ir terminando. Dios espera que en esta búsqueda podamos reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando el pueblo de Israel terminó de construir el templo en los tiempos de Salomón, es un momento que fue un momento espiritual para ellos muy potente, porque se depositó la gloria de Dios en ese lugar. Y el pueblo de Israel lo vio, lo palpó, lo sintió, y esa generación fue impactada por eso. Pero había una preocupación en el corazón de Dios, y Dios se los dijo en el libro de Crónicas. Y la preocupación de Dios era que se apartaran. Porque ahora el pueblo de Dios sabía que Dios estaba ahí. Por lo tanto, su búsqueda iba a decaer. Cuando sabemos que algo está a la mano, muchas veces dejamos de mirarlo. Dejamos de buscarlo. Yo sé que el banano está en mi casa. Quizás por eso no me he comprado otro. Yo sé que está ahí. Pero no es lo mismo tenerlo y poder usarlo. Para el pueblo de Dios no era lo mismo tener a Dios, su presencia en un templo, que vivir en contacto con esa presencia. Para nosotros no da igual tener a Dios en este lugar, que se pueda manifestar en nuestras reuniones, a que se manifieste en nuestros hogares, a que se manifieste cuando estamos solos delante de Dios. Y entiéndanme bien, es espectacular que se manifieste en nuestras reuniones. Es espectacular que Dios descienda en un campamento y nos mire como somos y podamos sentir su presencia, su espíritu. Pero si eso no ocurre en nuestros hogares, no se va a repetir tan seguido. Y no va a tener el efecto que esto tiene que tener, que es ser de bendición. Ser de bendición a la iglesia, ser de bendición a nuestro barrio, ser de bendición a nuestra comunidad, a quienes conocemos. No va a tener el efecto esperado, porque Dios bendice de una manera distinta cuando estamos en comunión con Él, cuando le hemos encontrado. En 2 de Crónicas 7:14, después de que construyeron el templo, Dios les dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos. El pueblo pensaba que lo tenía todo, pero Dios tenía en su corazón el temor de que el pueblo se apartara. Y en Crónicas, en este capítulo, nosotros podemos ver que Dios no está contento con lo que está pasando. A lo mejor cualquiera diría, de los que estaban mirando, Dios debe estar muy contento que le construimos un templo. Pero Dios no estaba contento, Dios estaba preocupado, porque ahora el pueblo se iba a comenzar a alejar de Él en vez de buscarle. Este templo puede ser fantástico. Nos puede cobijar del invierno, nos puede cobijar del calor del verano. Podríamos tener algún día aire acondicionado. Podría ser un lugar con todas las comodidades. Pero
si nosotros nos olvidamos de Dios, todo lo que nos pueda ofrecer este cuadrado no es nada. Nosotros no venimos a hacer religión a este lugar. Nosotros hemos sido llamados a ser iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Ahora es distinto porque Dios no está depositado, su presencia no está depositada en un lugar. ¿Ya sabían que la presencia de Dios no necesariamente está aquí? Su palabra nos enseña que está en todo lugar. Pero para los que le buscan. Para los que le buscan. La presencia de Dios está en todo lugar mientras que le busquemos. Él dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Y esto es porque tiene un término, tiene un límite. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que le hemos denominado el tiempo de la gracia de Dios. Un tiempo en que Dios está simplemente dando. Un tiempo en que Dios está simplemente regalando. Pero esto tiene un límite. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Llámenme en tanto que estoy cercano, dice el Señor, y este es el tiempo de buscarle. Iglesia, este es un tiempo en que Dios quiere que podamos ir delante de su presencia y poder buscarle y encontrar su rostro. Ir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, desde nuestra humillación, reconociendo quiénes somos, no lo que hemos logrado en Él, sino que reconocer que sin Él nada podemos hacer, nos enseña la Escritura. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y que podamos orar al Señor. Oh Dios del cielo, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, en esta hora a poder ir delante de tu presencia, Señor. A poder pedirte perdón, Señor, por todas las veces que lo hemos hecho mal delante de ti, Señor, y no hemos buscado tu rostro como debe ser. No hemos buscado de tu gloria como deberíamos buscarle, Señor. No hemos, por así decirlo, vendido todo lo que tenemos e invertirlo en ti, Padre. Oh Señor, ayúdanos en esta hora, Dios, a poder arrepentir nuestros corazones si no te hemos buscado como tú anhelas, Señor. Si no hemos invertido el tiempo necesario en nuestras vidas, Padre, para que tú te manifiestes con poder en nuestro medio. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que tu presencia pueda mirarnos una vez más, Señor, a través de la sangre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Que tú eres santo, 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 Señor. Buscamos tu rostro en este día, Padre, en el nombre de Jesús.